Muy buenas noches a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez Victoria y en nombre del equipo de la revista Irradiación les doy la bienvenida a esta primera entrega de Cruce de Caminos, entrevistas con jóvenes investigadores de literatura. La sesión de hoy lleva por título La transmutación de la muerte, intertextualidad entre el libro vacío de Josefina Vicens y The Waves de Virginia Woolf, y nuestro invitado es Adolfo Quintanar, quien es originario de Fresnillo, Zacatecas. Él es licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. Ha publicado artículos sobre la obra de Josefina Vicens y María Fernanda Ampuero, así como algunos ensayos. Entre sus líneas de investigación están la representación de la conciencia en la literatura y la relación de la escritura con la muerte. Bienvenido y buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Claro que sí. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Armando, y el equipo de Irradiación por la invitación el día de hoy. Yo muy feliz de que me permitan hablar de tanto de Virginia como de Josefina, que son dos de mis escritoras favoritas. Y bueno, de lo que voy a hablar el día de hoy es específicamente de mi proyecto de titulación de la maestría en literatura hispanoamericana. Pues quisiera hablar primero un poquito, se preparé una presentación, pero quisiera hablar primero como de cómo fue que llegué a este tema. Bueno, mi tesis de licenciatura fue sobre The Waves de Virginia Woolf. Ahí lo que yo hice fue tratar como de no de definir si era una obra modernista o no, o sea, eso ya estaba como dado por sentado, sino cuáles eran los elementos que la confirmaban como una obra modernista. Y en ese entonces, pues la verdad es que de esta obra de Virginia Woolf en específico, casi no hay tanto material como de crítica, casi no ha sido como abordado por parte de la crítica de Waves. La novela más abordada de Virginia Woolf yo creo que es Mrs. Dalloway. Entonces, en ese momento, hablando con mi asesora de licenciatura, la doctora Marcela, a quien quiero mucho y le mando un abrazo porque siempre me ha apoyado, yo estaba platicando con ella sobre cómo no encontraba, pues sí, o sea, información como de The Waves. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No busques de The Waves, mejor busca sobre el libro vacío. Creo que lo que se ha dicho sobre el libro vacío te puede servir mucho como para orientarte. En ese momento, yo no sé qué pasaba, pero creo que se imprimían muy poquitas copias del libro vacío, porque siempre que lo buscaba estaba agotado. Entonces yo no pude leerlo, lo leí hasta que estaba a punto de acabar la tesis, esa novela. Y cuando la leí, la verdad es que el primer pensamiento que yo tuve fue que José García era Bernard. O sea, yo de verdad leí la novela y yo dije, es que este personaje es Bernard. Y de ahí me agarré, ya no solté esta idea. Entonces, cuando ya estaba pensando en aplicar a la maestría, pues justo era maestría en literatura hispanoamericana, ya estaba buscando como un tema que pues se lograra vincular, que me llamara la atención, y ahí me acordé justamente de pues esta idea que ya me había surgido, ¿no? Con respecto al libro vacío. Me acuerdo que igual hablé con la doctora Marcela sobre, pues, esta posibilidad de análisis y ella me dijo que sí. Ella me dijo, ¿sabes qué? Los posgrados lo que más valoran es como la originalidad de los proyectos. Ojo, entonces, pues yo creo que sí es lo bastante original como para que, pues sí, o sea, interese, ¿no? Si llame la atención y pues los mismos profesores de la maestría digan, pues igual y sí, vamos a hacer algo. Entonces, pues en ese momento yo, o sea, de que nada más era una corazonada, o sea, que mi corazón me dijo, sí, el libro vacío puede ser un hipertexto de Waves. O sea, en ese momento era todo lo que yo sabía. Ya dije, bueno, tengo 2 años para tratar de descubrir si hay una verdadera relación entre las novelas. Y yo creo que en el proceso de investigación y de realización de la tesis, eso fue lo más difícil, porque como tal no hubo algo, o sea, así de que declarado de que Josefina Vicens dijera en algún momento que leyó The Waves o que se inspiró en The Waves para poder escribir el libro vacío. Traté de buscar mucho. Ahí más o menos ya en la tesis abordo como ciertos momentos que como que establecen una especie de relación, pero no algo así como tan tajante de decir efectivamente el libro vacío se desprende de The Waves. Yo lo sigo creyendo, yo lo voy a creer siempre probablemente, a menos que alguien ya me diga, no, esto, o sea, sí que me muestre algo que de plano pues sí mandé al traste esta idea que yo tengo, pero sí, yo lo sigo creyendo, lo voy a creer siempre. Y,
Pues sí, intenté averiguar como por muchos métodos. Me acuerdo que incluso contacté a la doctora Norma Lojero, que pues es una investigadora que ha trabajado mucho la obra de Josefina Vicens. Ella fue quien hizo la serie documental de Josefina Vicens que está ahí en, en YouTube, por si la quieren ver. Y pues ella me dijo que después del fallecimiento de Josefina Vicens, se había perdido como toda su biblioteca, o sea, como sus documentos. La familia nada más conservó los Arieles, los dos que ganó Josefina, y Aline Peterson, la sobrina política de Josefina Vicens y esta escritora mexicana también, conservó los libros en los que Josefina empezó a escribir el libro vacío, pero pues no había como mayores registros. Sí hay algunas entrevistas, alguna información que prueba que Josefina Vicens efectivamente conocía a Virginia Woolf, sí estaba familiarizada con la obra. No hay como así de que detalles de cuáles obras sí leyó. Mi intención era como pues tratar de reconstruir un poco la biblioteca de Josefina, ver qué era lo que había leído, ¿no? Como cuáles habían sido sus influencias. Hay algunos rastros en las crónicas de Pepe Faroles, por ejemplo, habla de algunas de sus influencias literarias, también en las entrevistas, ¿no? Que son de hecho las mismas que cuenta Virginia, como Marcel Proust, Dostoyevsky o Tolstoy, todas estas figuras de la literatura que pues influenciaron a las dos escritoras, ¿no? Hay bastantes símiles también como en lo que ya propiamente sería la vida de ellas, en su manera como de ver y entender el mundo. Y pues sí, o sea, si alguien alguna vez logra encontrar el dato de que Josefina Vicens efectivamente leyó The Waves, me lo pasa, porque pues yo no lo pude encontrar, pero pues sí, eso fue como lo más difícil al momento de realizar la investigación. Ya como tal los análisis, creo que ya entrar de lleno a la tesis fue relativamente sencillo porque pues las cosas estaban ahí. O sea, por eso les digo que en realidad no es nada más como que lo soñé. O sea, se me aparecieron en un sueño y dijeron, ay, sí, sí, estamos relacionadas estas dos novelas. Sino que sí hay bastantes como paralelismos. Y pues de eso, en parte, es de lo que les quiero hablar hoy. Entonces, si podemos proyectar la presentación. Y bueno, como tal, bueno, específicamente, yo analicé tres elementos: la conciencia, la escritura y la muerte. Aquí nada más les voy a hablar como de los últimos dos, de la relación de la escritura con la muerte, y por eso es que titulé la charla, la presentación, como La transmutación de la muerte, intertextualidad entre el libro vacío de Josefina Vicens y The Waves de Virginia Woolf. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Em, bueno, para hablar de intertextualidad, pues claro que utilicé a Genet en la tesis, ¿no? Y palimpsestos, pero mientras estaba escribiendo, trabajando todo esto, me encontré con este texto de Ricardo Piglia que se llama ¿Cómo está hecho el Ulises?, que aparece en el último lector. Y pues ahí la definición de intertextualidad que hace Ricardo Piglia me pareció muy interesante, y también creo que fue como que me servía más para los fines del análisis. Para Ricardo Piglia, pues, o sea, bueno, claro que al momento de leer de intertextualidad tenemos que hablar de la Odisea y de Ulises, ¿no? Entonces él, pues, eso hace en este libro, y él dice que la Odisea funciona como un procedimiento de unificación de la trama, como un argumento que hace avanzar la acción, y que pues la Odisea, no sé si ustedes recordarán que después de que James Joyce publica la Odisea, estaban inicialmente, cada capítulo se relacionaba con uno de los cantos de la Odisea, y ya después el Ulises borró como eh, pues sí, las marcas de los cantos. Entonces dice Joyce que a lo mejor pues la presencia de la Odisea pues es una referencia importante para quien escribe, pero no tanto para que lee, porque pues la Odisea está presente en la gestación del texto mismo, en el origen del texto de Joyce, como esa estructura oculta, borrada, y que por eso se vuelve visible. Esta misma relación es la que yo creo, propongo que existe entre el libro vacío y The Waves, o sea, la relación de una historia olvidada, secreta, que circula bajo la superficie y que define los hechos, o sea, es esta como transposición de una acción, de la acción inicial de Waves, este personaje que quiere escribir pero que no puede hacerlo, pero que de todos modos tiene una necesidad de expresarse,
que se traslada en el libro vacío y que se ahonda como en muchísimos más detalles, ¿no? Ahí en estas novelas, o en la novela de Vicente particularmente, ¿no? Que ya hay, pues sí, más detalles. El personaje ya ahora sí escribe. Acá en The Waves, Bernard nada más verbaliza como su intención de hacerlo en algún momento. Entonces, los personajes son muy similares desde mi punto de vista, experimentan cosas muy parecidas y se expresan también como de manera muy similar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En cuanto al marco teórico, pues fueron varios textos, pero yo creo que el principal es el espacio literario de Maurice Blanchot, porque pues aquí Maurice Blanchot habla específicamente de la relación de la escritura con la muerte. Y él menciona que el escritor es el que escribe para poder morir y que obtiene el poder de escribir de una relación anticipada con la muerte. Esto a mí me pareció muy importante porque si bien en el libro vacío, por ejemplo, bueno, en The Waves, la muerte se aparece como un hecho biológico. Sí hay personajes que mueren, está Percival y también está después Rhoda. En cambio, en el libro vacío, pues como tal, no hay un personaje que muera. Eh, Sino que pues es más bien un personaje, José García, muy consciente de la muerte, ¿no? Es un personaje que sabe que esta muerte que la muerte es posible, y de hecho Blanchot dice que pues los seres humanos nunca ponemos en duda la muerte, al contrario, o sea, sino que pues nuestra intención o nuestra labor es como hacer posible esa muerte, y pues aquí si vemos igual en el libro vacío, bueno, quienes la hayan leído, recordarán que José García pues está como en este constante lucha como de no poder escribir. Él no se reconoce como escritor a pesar de que escribe. Tenemos pues aquí que al final la negación funciona como pues lo que termina potenciando la afirmación. La primera palabra de José García es un no. El libro vacío empieza así como que no he querido hacerlo. Esa es la primera oración, ¿no? Pero vamos avanzando igual en la lectura y nos vamos encontrando con muchísimos otros noes. Pero esos noes al final terminan rasgando el discurso y pues significan todavía más que la afirmación en sí misma, ¿no? Entonces, yo aquí en este punto fue como de que preguntarme cuál era la relación que los dos personajes tenían con la muerte, tanto Bernard como José García. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos que José García llega a un punto en el que menciona que ese nudo, su vida, su esposa, sus hijos, únicamente puede ser desatado por lo inexorable, como lo son el instinto y la muerte. Es decir, el personaje sabe que la única manera de poder desprenderse como de la vida, o sea, como, sí, de poder llegar a morir, es experimentando la muerte, ¿no? O sea, de poder alejarse. Hay algo muy significativo que se recordarán es cuando José García emprende el proyecto de su libro y tiene su cuaderno y en el primer capítulo pone capítulo 1, mi madre. O sea, y constantemente está volviendo a ese adjetivo posesivo, ¿no? Leemos el libro vacío y son todas las descripciones de su vida, o sea, es hablar de sus hijos, de su esposa, de su trabajo, pues sí, de ese intento de escritura, siempre volviendo a eso. Entonces, pues desde mi punto de vista, José García no puede morir porque él todavía no tiene una relación con la muerte, o sea, no estableció una relación de soberanía con la muerte. Blanchot dice que solamente se puede escribir cuando establecemos una relación de soberanía con la muerte, pero que si frente a ella nos asustamos o si se convierte en esto que como que impacta, el escritor ya no escribe, sino que grita un grito que a nadie va a conmover. Y pues siento que eso más o menos sucede con José García. Él todavía no puede establecer una relación de soberanía con la muerte, porque su única relación con ella es la de que esto es posible. No hay personajes cercanos a él. Bueno, está su abuelita que falleció, pero más allá de José García, de su abuelita, no experimenta como la muerte como un hecho biológico, como sí lo hace Bernard, por ejemplo. Él, por su parte, igual en The Waves, dice que for many years I crooned complacently, my children, my wife, my house, my dog. Now that lovely veil has fallen, I do not want possessions now. Si nos damos cuenta, o sea, los personajes se posicionan de manera distinta frente a la experiencia de la muerte, ¿no? José García
dice que no puede desatar ese nudo, que a fin de cuentas es su vida, mientras que Bernard, al experimentar la muerte de sus amigos, él dice, yo, sí, o sea, yo, mi nudo ya está desatado. O sea, su conexión con la vida se podría decir que ya está, rota, ¿no? Hay un concepto también de Maurice Blanchot que retoma de Kafka, que es la capacidad de morir contento, y él dice que los escritores escriben para poder morir contentos. O sea, esta actitud que tomaba Kafka de alejarse de los hombres para escribir, pues esa es la muerte contenta, ¿no? Cuando Kafka ve morir a sus héroes, él puede tumbarse sobre su lecho y morir la muerte de los personajes que le está escribiendo. Entonces, pues si partimos de esta idea igual, podemos darnos cuenta de que estos dos personajes, pues José García no puede apartarse de su vida para escribir. En cambio, Bernard, pues él sí ya está completamente apartado, porque la muerte ya lo ha tocado de una manera distinta. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí creo que es importante igual mencionar que la muerte como tal, pues no es una experiencia personal. Los seres humanos nunca vamos a poder experimentar la muerte, vamos a poder experimentar la cercanía de la muerte. Esto es a través pues de la muerte de otro, ¿no? Pero pues nosotros nunca vamos a vivir nuestra muerte, por así decirlo, ¿no? Y como pues la muerte nunca va a ser experimentada en primera persona, dice Blanchot que nunca podemos decir yo muero, sino que se dice se muere, porque pues es un acontecimiento del que pues, nunca vamos a poder dar cuenta, ¿no? Nunca vamos a saber qué es lo que sucede. En ese sentido es que la muerte pues no es una experiencia personal, eh, pero si no puede ser vivida, sí puede ser transmutada, y Blanchot entiende el proceso de transmutación como este en el que las cosas, todas las cosas, se van a interiorizar haciéndose interiores y naciéndose interiores en sí mismas, es decir, transformación de lo visible en invisible y de lo invisible en cada vez más invisible. Y Blanchot aquí está pensando en el proceso creativo. Aquí Blanchot está hablando de la escritura, porque para él, pues retoma esta idea de cómo los seres humanos podemos tomar lo visto, interiorizarlo, concientizarlo y pues ya después empezar a plasmarlo en la hoja en blanco, ¿no? Esta es la manera en la que las cosas se van a empezar a interiorizar. Claro que él también está teniendo en cuenta pues el mito de Orfeo y de Eurídice, de cómo Orfeo desciende a los infiernos, porque Orfeo se va a convertir en el poeta por antonomasia, y de cómo al final, pues él lo que, pues en el proceso del descenso, pues intenta recuperar a Eurídice, pero Eurídice ya está perdida, ¿no? Este descenso, pues es el proceso de escritura. Es cuando pues los escritores van bajando como al inframundo y para tratar de alcanzar lo más invisible que terminaría siendo pues esa Eurídice que Orfeo quiere ver, ¿no? Sí, Eurídice que ya está perdida y que Orfeo ya también está perdido desde que inició el descenso. Entonces, pues aquí el descenso de Orfeo va a terminar relacionándose con el proceso creativo, con la escritura y pues esa va a ser la búsqueda misma de la muerte. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con Blanchot, dice que la tarea del escritor no consiste en entregarse a lo indeciso del ser, sino en darle decisión, exactitud y forma, o incluso hacer cosas a partir de la angustia, elevar la incertidumbre de la angustia a la decisión de una palabra justa. Al momento de experimentar la cercanía de la muerte, que pues en este caso es a través de la muerte del otro, esto es lo que terminaría preparando a los personajes para iniciar el descenso, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, la, la angustia de Bernard sería la angustia inicial. Después de que Percival muere, Bernard empieza a escribir, intenta alcanzar a Percival como Orfeo intenta alcanzar a Eurídice, se intenta comunicar con él, pero Percival ya está muerto, es decir, ya no puede llegar. Bernard dice, hay algo de ti que todavía existe, pero pues que nunca me va a responder porque ya pues está perdido, ¿no? Pero es en sí mismo importante este hecho, ¿no? O sea, que cuando Percival se muere, Bernard empieza a escribir, ahí se inicia el descenso de Bernard. Y yo propongo que la angustia de Bernard es la que terminaría inspirando a José García, es la que propiciaría la escritura en José García. Eh,
No hay, pues, como les digo, como tal, una manera de poder decir que los personajes estén relacionados. En el libro vacío, pues no está explicitada la relación con The Waves, no hay ninguna mención como tal de Bernard, son nada más pues estos paralelismos, pero Blanchot menciona que para escribir ya es necesario escribir. Entonces, para poder morir es necesario que los personajes escriban. Y Bernard no escribe en un sentido estricto. Sí tiene sus cuadernos, pero no escribe lo mismo que escribe José García. Entonces, yo propongo que estos personajes se terminan integrando en el proceso de transmutación de la muerte el uno del otro y que es una historia como que se vuelve cíclica. De Percival pasamos a Bernard y de Bernard pasamos a José García. Y lo que quieren hacer los dos personajes es hacer posible la muerte a través de sus textos, de sus cuadernos, ¿no? Y la muerte pues estaría representada en ese cuaderno número 2 que de hecho, bueno, en la siguiente podemos pasar, por favor. Ya ahí sí les hablo de los cuadernos específicamente. Creo que este es el primer paralelismo, uno de los más significativos de los personajes. Como sabemos, pues José García se hace de dos cuadernos. Dice que en uno va a empezar a escribir lo que sea, lo que se le vaya ocurriendo, que es esa especie de pozo bondadoso que en este momento se encuentra llenando y que después va a llegar un punto en el que cuando ya tenga algo que merezca la pena, va a transcribir al libro vacío. Él dice que el libro uno, el cuaderno 2, perdón, el cuaderno uno se queda, está vacío y el cuaderno 2, perdón, está vacío y el cuaderno uno está lleno de cosas inservibles. Y luego tenemos a Bernard, que él cuando es un niño, dice que cuando sea grande va a llevarse a todos lados una libreta. Y en esta libreta va a escribir las frases que se le vayan ocurriendo. Él dice que la libreta va a tener así como que pues en la página, la parte de arriba de la página va a escribir la letra del abecedario y va a ir entrando, escribiendo todas las frases que se le ocurran que inicien con esa letra, ¿no? Y está este ejemplo de On the bee shall come butterfly powder. If in my novel I describe the sun on the window, I shall look under V and find butterfly powder. That will be useful. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, como les digo, los personajes, o sea, no hay una conexión como explícita, pero hay algo que en el libro vacío se menciona que a mí me parece que es muy interesante para el análisis. Y es que José García, pues menciona que lo único que honestamente puede expresar es que lo que quisiera escribir o ya está escrito en los libros que me conmueven o será escrito por otros hombres en unos cuadernos que no se parecen en nada a los míos, tan tristemente llenos, este de impotencia y el otro de blanca e inútil espera. Eh, la mención de los cuadernos, pues permite relacionar a los personajes, ¿no? Yo propongo que el cuaderno de Bernard es el preámbulo del cuaderno número 1 de José García y los dos personajes lo que intentan hacer es llegar al cuaderno número 2, al que permanece vacío. Entonces esa sería como pues la idea, ¿no? De que Bernard escribe para que José García pueda escribir y José García escribiría para que Bernard pueda morir. Y en el proceso, pues los dos harían posible la muerte a través de sus escritos y morirían, o sea, la muerte ya no quedaría nada más como una posibilidad, sino que se consumaría. Los dos personajes alcanzarían a morir contentos porque pues estarían cerca del cuaderno número 2. Y pues por eso hablo de la transmutación, porque como les mencionaba, este es el proceso creativo, es el proceso de la escritura. Eh, en el texto de Ricardo Piglia de cómo está hecho el Ulises, él menciona que James Joyce lo que hace es utilizar palabras extendidas y expandidas a lo largo de toda la historia. Para él la palabra que encapsula la relación intertextual entre el Ulises y la Odisea es metempsicosis, una palabra que pues Harold menciona, Molly no entiende y que se va repitiendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que nos termina entregando a un Ulises judío en Dublín con pues estas nuevas experiencias, ¿no? Lo que yo propongo es que la palabra que daría cuenta de la relación intertextual entre estas dos novelas es la transmutación. Esta no se menciona en la novela, pero su pauta estaría dada por ese deseo de José García de escribir para los que son como él
o sea, de dirigirse y tratar de llegar a alguien que lo entienda, alguien que no le diga lo que todos los hombres, sino alguien con quien pueda ir al fondo de nosotros mismos, menciona él, a nuestros sitios turbios y doloridos y a esos sitios donde el hombre padece la angustia de serlo y de no serlo en la medida ideal. Y pues, según yo, en mi lectura, cuando José García pregunta que a quién puede dirigirse o a quién van a servir estos cuadernos o a quién pudieran interesarle, la respuesta es Bernard, porque son personajes que son muy, muy similares, que tienen, que han vivido como las mismas experiencias, que hay muchísimos, muchísimos paralelismos. A mí me parece muy bonito. Les digo, ya tal vez esto es algo como completamente mío, de que amo estas dos novelas demasiado, pero conforme las iba leyendo, yo sentía que como que José García hacía una pregunta y Bernard le contestaba, o después Bernard como decía algo y José García lo continuaba, porque son, son muchísimas cosas que están, son para mí demasiados elementos como para poder hablar nada más de casualidad, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí también hay algo importante que menciona Bernard en The Waves, y él dice que on the skirt of every agony sits some observant fellow who points, who whispers, he directed me to that which is beyond and outside our own predicament, hacia lo que es simbólico y tal vez permanente, si hay algo de permanente y de simbólico en nuestra vida tan, tan animal, ¿no? Él dice que pues siempre va a haber alguien ahí sentado, o sea, que es justamente lo que Blanchot reconoce que sucede, ¿no? O sea, el escritor busca hacer de la angustia algo, o sea, y pues la angustia termina propiciándose por la muerte de otro, ¿no? O sea, tu angustia me va a generar algo y yo voy a querer empezar a producir, voy a iniciar el descenso y pues así nos vamos a ir como en una especie de cadena. Aquí también, pues, el pronombre que utiliza Bernard, el he, pues ya igual les digo, es algo como ya, ya más mío de decir, ah, sí, claro, o sea, todo va llevando a José García. Y también hay otra cita que me parece igual muy, muy interesante, en el que Bernard llega a un punto en el que ya no quiere escribir porque dice, pues no vale la pena. O sea, la muerte es el verdadero enemigo, la muerte es lo que nunca vamos a poder vencer. Entonces yo nunca voy a poder escribir. Y él se pregunta que es una historia, o sea, dice que ya no puede responder esa pregunta, pero luego lo que menciona es de hints I keep my phrases hung like clouds in a cupboard, waiting for someone to wear them. Y aquí es donde para mí tiene sentido lo que dice Blanchot, ¿no? Que para escribir ya es necesario escribir. Entonces, desde mi punto de vista, José García, y aquí estarían relacionados de nuevo los cuadernos, podría escribir porque Bernard escribe, y podrían morir los dos porque José García escribe. José García podría utilizar las frases que Bernard va depositando en su cuaderno para ahora sí escribir su libro. Los dos intentan escribir una novela, los dos fracasan. Llega un punto en el que José García dice, ya no voy a escribir una novela, ya nada más voy a escribir un libro. Entonces, pues ese libro podría escribirse gracias al cuaderno que tiene Bernard. Por eso estarían conectados, ¿no? Y estarían buscando la manera los dos de llegar a este libro que siempre va a permanecer vacío, pero que termina siendo la muerte. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esta es la última cita que me parece también muy, muy reveladora. Igual Blanchot en el espacio literario menciona que parece ser que solo pudiésemos morir confiando nuestra muerte a algún otro. Como les decía, pues la muerte es esta experiencia que nunca es personal, vamos a experimentar nada más su cercanía, pero nunca vamos a poder dar cuenta enteramente de lo que es la muerte. Y lo único que podemos hacer es transmutarla, es tratar de dar cuenta de ella, de escribir y de crear una idea que de alguna manera satisfaga para poder morir contentos, para poder ser como Kafka, de poder ver a nuestros héroes morir y morir su muerte, ¿no? O sea, tirarnos sobre su lecho. Y creo que esto es lo que los dos personajes intentan hacer. Bernard sabe que no va a poder llegar a alcanzar la muerte contenta porque llega un punto en el que él dice, pues ni siquiera lo voy a intentar. Y José García tampoco consuma la muerte contenta, a pesar de que, bueno, los dos personajes como que se acercan,
porque él no está listo para morir. O sea, los dos personajes están nada más hechos como para atravesar el proceso de la transmutación de la muerte, o sea, de sentir la angustia de la muerte del otro y que eso, y ahí que inicia el descenso, que los dos decían enfrentarse a la página en blanco y escribir y pues tratar de alcanzar este espacio, ¿no? La muerte contenta, pero sabiendo que no lo van a lograr. Entonces, en las dos novelas, la muerte se convierte en la dos veces perdida, porque ninguno de los dos personajes muere en un sentido estricto, pero alcanzada en esta misma imposibilidad. Los dos personajes reconocen que no van a poder morir, pero ahí también llegan a la misma conclusión, que justo no hablando o a través del silencio de este cuaderno que permanece vacío, pues es que se da cuenta de la muerte. Por esto el cuaderno 2 es la consumación de la muerte contenta y ese siempre va a permanecer vacío, porque solamente a través del silencio, dice Bernard, how much better is silence, es que vamos a poder hablar de la muerte. O sea, en el silencio está contenida la muerte como posibilidad y como imposibilidad de dar cuenta de ello. Pero para poder llegar a estas conclusiones, los personajes necesitaban experimentar la angustia, la cercanía de la muerte, después la angustia y ahora sí ya iniciar el descenso que hace Orfeo. Entonces mi idea es que de alguna manera Bernard se convertiría en la Eurídice de José García. Dice Blanchot que la escritora comienza con la mirada de Orfeo, este momento en el que Orfeo se da la vuelta para tratar de ver a Eurídice en la muerte, de asirla, de aprenderla, que ahí inicia la escritura, ¿no? Porque pues Orfeo solamente se puede comunicar con Eurídice a través del canto. Y pues esto es lo que yo siento que más o menos sucede en las novelas, que José García está intentando comunicarse con Bernard a través de su escritura, a través de su canto, para poder acercarse los dos lo más que puedan experimentar la muerte contenta. Y bueno, eso es a grandes rasgos de lo que les quería hablar el día de hoy, de las ideas que estas dos novelas han generado en mí. Oye, qué interesante todo el análisis que haces, porque si bien como tú puntualizas, en realidad no hay una evidencia como tajante que especifique que hay esta lectura de parte de Vicens, pues para mí, a partir de toda la argumentación que das de la relación textual, me parece evidente, ¿no? Es decir, Ajá. más allá de que sabemos que muchos de los escritores del medio siglo, de la generación después de la Casa del Lago, tuvieron mucho contacto, leyeron mucho a los escritores del modernismo anglosajón, ¿no? Me parece que más allá de esas generalidades, tú sí logras como encontrar, como muy bien decías, como estas estructuras como ocultas, como que no se ven a simple vista, pero que en realidad después de tu análisis están ahí, ¿no? Y no sé, me parece como un gran aporte en realidad. Quizá yéndome ya por otro lado, me gustaría también que nos comentaras así muy rápido, ya un poco más como a nivel de lector, que nos hicieras una invitación quizá a quienes no están tan familiarizados todavía con la obra de Virginia Woolf o de Josefina Vicens. ¿Por qué leerlas? ¿Por qué leer sus obras hoy? ¿No? Es decir, ¿qué nos dicen actualmente o cómo es leerlas en la actualidad? Y también verlas ya no desde la inocencia, sino también a partir de esta propuesta que tú estás mostrando, ¿no? Sí, bueno, sí, o sea, bueno, para empezar, como dices, justo, o sea, hay demasiada influencia de todos estos escritores modernistas que yo creo que sí, es muy fácil como de trazar, ¿no? Por eso les decía que para mí son demasiados paralelismos que ya no son nada más como de coincidencias, sino que es algo pues muchísimo más, más profundo. Y con respecto a estas dos autoras, yo la verdad es que ya hablando de mi experiencia personal leyéndolas, o sea, con estas dos novelas fueron como experiencias muy intrusivas, o sea, como que yo sentí que muy visto, o sea, no sé, como muy entendido, fue una experiencia como muy rara, pero a la vez como estas experiencias que sabes que pues van a significar algo, ¿no? En tu vida, pues sí, tu vida como lector en general. Y ya pensando en estas dos novelas y como su importancia, cada que yo vuelvo a ellas, para mí, logran encapsular muy bien la experiencia de lo que significa ser humano. Para mí, hablan de la condición humana de una manera, que te conmueve. O sea, cuando tú piensas en el libro vacío,
dices, ¿qué puedo tener como, cómo me va a resonar esta historia de un contador de 60, 56 años, no me acuerdo más o menos, casado con dos hijos que vive en la Ciudad de México? O sea, cómo esta historia va a poder resonar conmigo y termina haciéndolo de una manera impresionante, ¿no? O sea, leemos a José García y nos sentimos tan identificados y tan conectados con su historia, con esta también como necesidad de trascendencia, de querer dejar una especie de legado, no morir una muerte pues anónima, sino como de experimentar ciertas cosas, ¿no? También con esta idea de decir, ay, pues sí, o sea, ¿de qué voy a escribir si nunca me ha sucedido nada? Te termina hablando en muchísimos, muchísimos en niveles y te termina trastocando. Y lo mismo con The Waves, o sea, yo creo que es una novela que termina hablando también de lo que significa ser humano, o sea, de cómo nos terminamos relacionando con las personas, de lo que significa la amistad, de lo que significa el amor, de la vida en general. Yo creo que eso es muy bonito. Las dos novelas a mí me parecen increíbles, yo les digo, yo las amo, o sea, son probablemente mis dos novelas favoritas de la vida, siempre voy a hablar de ellas. Y sí, yo siempre voy a decir que las lean, de verdad. Son dos textos que a mí me parecen imperdibles, ya no solo en la historia de la literatura, sino en lo que a ti te puedan decir, de la manera en la que van a terminar resonando contigo. Creo que esa es una experiencia de la que no se deberían de privar. O sea, de verdad, sí, si tienen la oportunidad, sí, sí leanlas las dos. El libro vacío es un poquito más sencilla de leer que The Waves, pero las dos valen muchísimo la pena. Quizá también para ir cerrando, me pregunto, a partir de todo lo que has realizado, si tú dejaste algunas cosas en el tintero, es decir, que advertiste como que, ay, aquí a lo mejor había otro camino o alguna otra tarea pendiente en la investigación que quizá podría dar después para más o para otro proyecto. Sí, bueno, por ejemplo, en The Waves yo no hablo de los prólogos, la novela está compuesta de 8 capítulos, cada capítulo tiene un prólogo, y yo no los tomé en cuenta porque dije, no, ya es demasiado, o sea, ya no se va a poder. Llegó un punto en el que sí, ya, uno tiene que elegir sus batallas, ¿no? Pero yo creo que también se puede relacionar. Hay dos conceptos que a mí me parecen claves de las novelas. Uno es la gran angustia y el miedo a la muerte en el caso del libro vacío, que es la constatación de la mortalidad, o sea, es cuando José García se reconoce como mortal. En esta cita él empieza a hablar de su cuerpo y cuando empieza a hablar de los achaques de su cuerpo y de cómo este se le interpone, dice que empieza a experimentar esta especie de quebranto, ¿no? Pues sí, que es la gran angustia del miedo a la muerte. Ese para mí es el inicio, esa es la constatación de la mortalidad. Y después con Virginia Woolf, que para mí es la idea de muerte en toda la obra de Virginia Woolf, que es All World Seen Without a Self, el mundo visto sin un yo. O sea, creo que con estos dos conceptos se puede abordar muchísimo más, ya no solo la relación entre las novelas y los personajes, sino entre la experiencia misma de la muerte, ¿no? O sea, cómo pasar de la gran angustia del miedo a la muerte para llegar a este mundo visto sin un yo, que es también lo que Blanchot reconoce que sucede, ¿no? O sea, dice Blanchot que el escritor, cuando está escribiendo, sale de su subjetividad y deja de decir yo para decir él. Y para mí el yo, pues estaría representado por la gran angustia del miedo a la muerte, y el él sería el worst thing without a self, ¿no? Este proceso de que no se puede decir yo muero, sino decir se muere, es esta consumación de la muerte en sí misma. Entonces creo que en la tesis la toqué nada más como muy por encima, porque pues ya había otras cosas, o sea, igual pues partir como de los análisis formales de la estructura, ¿no? De esta representación de la conciencia, de las estructuras, de las herramientas que utilizan las escritoras y de cómo se iban comunicando un personaje con el otro, que al final ya esta idea como, pues sí, del paso de la gran angustia, el miedo a la muerte al mundo visto sin un yo, como que ya no la abordé tanto como quisiera y pues eso me gustaría, porque el World Sing Without a Self para mí en la novela está representado ocho prólogos de The Waves. Y ahí en los prólogos aparece una figura que escribe, es una mujer que está escribiendo. Entonces creo que también ahí podría arrojar como resultados interesantes. No estoy diciendo que esa mujer se convierta en Josefina Vicens, ¿verdad? Pero algo siento que puede también como ahí, pues sí, o sea, como encontrar otras similitudes, ¿no? Otras posibilidades igual de análisis en todo este tema que a mí me parece, pues que todavía, bueno.
es muchísimo, ¿no? O sea, todavía va a haber muchísimas más cosas que abarcar y que decir al respecto. Pues te agradezco mucho, Adolfo, que nos hayas acompañado esta noche, que además hayas inaugurado este espacio. Los invito a quienes están siguiendo la transmisión en vivo y quienes después la van a seguir en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, que no se pierdan ninguno de los episodios que vamos a tener todos los jueves en estos meses en adelante, charlando con distintos y distintas investigadores de literatura. Y pues nada, ¿algún último comentario? No, pues nada más lean a Virginia Woolf, no se lo van a, o sea, de verdad no hay pierde, o sea, lo van a disfrutar. Yo sé que les va a gustar mucho y pues igual ahí analícenlas. Y si encuentran ese dato de que Josefina Vicens efectivamente leyó The Waves, me avisan. Te agradezco de nueva cuenta, Adolfo, y les agradezco a todos quienes han seguido la transmisión y tengan muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.